Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Triálogos. Ya saben que toda la semana estamos esperando nuestra participación en Triálogos y pues es otra vez otro gran programa. El día de hoy va a ser algo muy interesante. Vamos a estar platicando con ustedes de diferentes enfoques, precisamente lo que sería el sentido que tiene Triálogos, que es ver la tercera alternativa, el tercer punto de vista. Y pues les agradezco a todos que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Mándenos sus comentarios, mándenos sus saludos. Queremos saludar a nuestros amigos en donde se encuentren. Ya saben pues que tenemos gente que nos está viendo de diferentes lados. La vez pasada teníamos gente viéndonos desde Argentina, cosa que me llamó muchísimo la atención. También gente de Piedras Negras. Y pues agradezco mucho la presencia de nuestros amigos en este programa. También, bueno, pues quiero dar inicio. El día de hoy vamos a hablar acerca de terrorismo. El terrorismo como un tema verdaderamente bien complicado, bien crítico. Y bueno, pues para eso tenemos a nuestros panelistas expertos en el tema. Quiero darles la bienvenida a nuestros grandes amigos, a nuestros grandes expertos, por supuesto. Primero quiero darle la bienvenida a Héctor de la Torre, nuestro gran filósofo. Héctor, buenas noches. Muy buenas noches Gustavo, un gusto Armando, una vez más aquí este martes que ya se está volviendo un buen hábito y ojalá siga así. Claro Buenas que noches sí. a todos. Claro que sí, efectivamente es un gran hábito estar en triálogos, el gran hábito de reflexionar, de estar pensando en diferentes posiciones y sobre todo someterlo a esa visión de triálogo, ¿no? De ver una posición, la otra y después buscar una tercera explicación, una tercera vía. Bueno, pues también con nosotros está Armando Cuellar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Armando, un gran politólogo, gran estudioso de temas de política y de sociología. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros. Gracias, Héctor. Gracias a todos, a los dos, Héctor, ¿verdad? A Gustavo. Es un placer, un privilegio de verdad estar aquí en esta mesa con todos ustedes. Sé que voy a aprender mucho y sobre todo me voy a divertir, porque es el objetivo de todo esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. De eso se trata, que todos aprendamos y que todos veamos esos puntos de vista que van a ser diferentes sobre este tema. Y te agradezco mucho tu presencia, Armando. Enriquece mucho esta mesa, tu participación. Y bueno, pues con nosotros también Gustavo Hernández Bortolini. Muchísimas gracias, Gustavo, nuestro gran geógrafo, economista, aquí que nos hace sus análisis bastante, vamos, serios y profundos sobre el tema de población y sobre estos temas. Muchísimas gracias. No, al contrario, Héctor, muchísimas gracias a ti por la presentación y muy buenas noches a Héctor de la Torre, ¿no? Muy buen amigo. Armando, muy buenas noches. Muchas gracias y comparto la idea con Armando en términos de que este tipo de buenos hábitos que estamos empezando ya a generar deberán servirnos pues para pasárnosla bien, para pasar un buen rato de reflexión, de entendimiento, de discusión y contribuir a eso, pues siempre es un privilegio. Muy buenas noches, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Gustavo. Esos son precisamente nuestros intereses, nuestro impulso de que platiquemos anécdotas, compartamos conocimiento, pero sobre todo yo creo que estos temas tienen que aportarle un poco de visión a la gente, a los participantes, darles una ayuda a lo que sería un análisis, una visión compleja de lo que es la vida y precisamente con eso pues participar, porque es un tema que nos incumbe. Y bueno, pues muchísimas gracias. Aquí ya nos manda saludos Betty Gutiérrez. Muchísimas gracias, Betty, por estarnos saludando. Y bueno, pues quisiera empezar antes de entrar en materia con un reportaje que nos comparte el canal de Historiadores sobre el tema del terrorismo. Quisiera que lo viéramos, a ver si nos pudiera presentar Alma, nuestra productora. Muchísimas gracias, Alma. A ver si nos podías presentar el reportaje. Una bomba estalla en un tren de pasajeros y un grupo se adjudica el hecho. Un grupo de encapuchados armados toma rehenes en un teatro y asesina a varios. Una camioneta repleta de explosivos detona en las puertas de un edificio y acaba con la vida de 84 personas y hiere a 300. Sabemos que estos fueron actos terroristas. ¿Pero qué es el terrorismo? El terrorismo es un término sobreexplotado y profundamente peyorativo. Lo que para muchos es un acto terrorista,
para otros no lo es. El terrorismo consiste esencialmente en matar o dañar personas que no están involucradas activamente en hostilidades de ningún tipo. Tiene una intencionalidad propagandística y busca un fin político. Este fenómeno tiene una particular importancia en nuestro tiempo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ha vuelto a ocupar los titulares del mundo con la aparición del llamado Estado Islámico desde 2014. El atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, las masacres en Bruselas y en París y los recientes atentados en Niza y Viena son ejemplo de ello. La ONU cuenta con decenas de resoluciones respecto al terrorismo y en 1963 y 2010 se aprobaron 14 instrumentos que tipifican prácticas consideradas terroristas. Secuestro de aviones, toma de rehenes y posesión de armas de destrucción masiva se encuentran dentro de esta lista. La verdad a mí me parece impactante, ¿no? Ver efectivamente actos terroristas dramáticos, ver temas de lo que es estos actos terribles y pues efectivamente la reflexión, ¿no? Porque también pues este tema de la ONU al final pues de encontrar algunas políticas que serían prácticas terroristas dentro de una catalogación. De todas maneras creo que el tema termina siendo, como dice el video, un poco ambivalente. Algunas cosas son consideradas terroristas y otras no. Algunos actos que tienen una tendencia grave política y que tienen violencia son considerados que no son actos terroristas. Entonces, un poco, bueno, pues yo creo que esta reflexión es muy interesante. Quisiera empezar nuestras pláticas, nuestra conversación con Héctor de la Torre. ¿Qué es lo que tú pudieras platicarnos? Yo creo que en primer lugar debemos acercarnos a saber qué es el terrorismo. ¿No se escucha Héctor de la Torre? No, no lo estamos escuchando. No, a ver, creo que... Ya está. Ya. Creo que ya, Sí, ¿verdad? se oía, pues. Bueno, perdón, quizá fue un ataque terrorista por ahí el que no quería que yo hablara, pero bueno, el caso está en que sí es verdad que el término es muy amplio y habría que catalogar y habría que distinguir. Propiamente la definición es, terrorismo es causar terror, causar miedo, causar intranquilidad en un sector de la sociedad que ni la debe ni la teme. A diferencia de la guerra, que es un enfrentamiento entre dos ejércitos, quizá el terrorismo es el acto que con armas, con bombas, hace que la población civil entre en eso, en terror. Es muy curioso porque en la mitología griega, el dios de la guerra, Ares, tiene dos hijos. Uno de ellos es Fobos y otro es Deimos. Phobos se traduce como miedo y Deimos se traduce como terror. Es decir, los hijos de la guerra son el miedo y el terror. Y cuando hablamos del terrorismo, quizá todos tenemos clavada la imagen de las torres de Nueva York como la representación del terrorismo. Pero hay que decir que el terrorismo es muy antiguo, que es una práctica que se usa de muchas maneras a lo largo de la historia y que siempre tiene que ver con el ejercicio del poder. Siempre es el terrorista o los terroristas están en contra de un poder determinado que quieren cambiar. Entonces, lo que habría que analizar es cuáles son las causas de ese poder que provocan ese terrorismo. Claro, también habría que clasificar el terrorismo de Estado. Pero básicamente yo en esta primera etapa diría que aunque tenemos muy clavado ese 11 de septiembre, pues la historia del terrorismo es casi acompañada con la historia de la humanidad. Y hay terrorismo de izquierda, de derecha, monárquico, religioso, político, ideológico, separatista, independentista, republicano, etcétera, etcétera. Es muy amplio. Pero me quedaría, o yo propondría la definición de esto, causar terror, causar una desestabilización en la sociedad y que tenga miedo. Y obviamente, pues una amenaza al que tiene el poder.
¿sí? Sin que esto justifique el terrorismo, pero sí es interesante ver qué provoca el terrorismo, es decir, el poder que provoca el terrorismo. Eso diría yo en un primer momento, como para abrir la plática y que de ahí surjan otras ideas. Correcto. Aquí, bueno, pues tomando algunas ideas que yo me quedo, yo creo que estamos hablando efectivamente de un tema de miedo, tema de inspirar temor en la gente y ese temor extremo, ¿no? Para diferenciarlo un poco de lo que sería ese miedo pasivo que pudiera ser. Este es un acto de un espanto terrible por algo que pasó, por algún acto violento que provocó una persona o un grupo de personas. Es un tema ligado a la guerra, tú dices que es un tema ligado a la guerra, habría que revisarlo. Y luego, por el otro lado, efectivamente, un acto de poder, ¿no? Yo creo que ese tema es uno de los comentarios que tú dijiste. Y bueno, pues yo me quedaría un poco con esas ideas. Nos manda Yasmín Mondragón, saludos a todos, gracias Yasmín. Emilio Vargas, saludos a los profesores Bortolini, profesor de la Torre. Aquí se me hace que alguien quiere puntos extras. Sí, no damos tasas, damos puntos extras. Exacto. Está bien. Armando Cuellar, un poco, bueno, pues viendo estas ideas de terror, guerra, miedo, poder, ¿tú qué es lo que podrías decirnos acerca del terrorismo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que pudieras creer que deberíamos estar aportando a esta idea de terrorismo con la cual estamos haciendo esta primera aproximación? Claro, gracias por cederme la palabra. En efecto, en un sentido amplio estoy de acuerdo con lo que sugiere Héctor, en el sentido de que debemos entender al terrorismo como dominación por el terror, ¿no? Digamos, en un sentido amplio, es una acción, es una práctica que va a ejercer un grupo o una persona para poder infundir miedo, ¿no? Un miedo extremo. Pero, ¿qué agregaría yo en términos digamos, para irle dando esa acotación que como cientistas sociales tendríamos que irlo encauzando? Bueno, 3 preguntas. ¿Terrorismo de cuál? ¿Terrorismo de dónde? ¿Y terrorismo de cuándo? Cuando hablamos de terrorismo de cuál, bueno, me refiero específicamente a quién lo produce, ¿no? ¿Quién en este caso está impulsando estas acciones terroristas? ¿Quién lo pone en práctica? Y como ya mencionaba hace un rato, como ejemplo mencionaba Héctor, bueno, el Estado puede ser considerado en algún momento histórico como un ejecutor del terror, ¿no? Ejemplos en la historia hay, digamos, algunos ahí muy emblemáticos. Habrá algunos que, por ejemplo, no piensen en Robespierre como un terrorista, pero bueno, los actos o las prácticas que en algún momento pudo haber tenido, pudieron haber calificado en el texto actual como un terrorismo. Pero ¿qué lo movió a Robespierre a llevar a cabo ese tipo de acciones, ¿no? Las acciones trotskistas, por ejemplo, con la Revolución Rusa, estaban justificadas por lograr obtener el poder. Ya desde siglos antes, Maquiavelo nos hablaba justamente de que era necesario, en este caso, que para reconquistar al Estado o reconquistar al poder, era necesario infundir miedo a los hombres, ¿no? Es decir, teníamos que infundirlo para conquistarlo en ciertos contextos, ¿no? No podemos tampoco tomarlo como adagio, pero al final el uso de esta crueldad selectiva por parte del Estado es necesario a veces para poder conservar y obtener el poder, ¿no? Cualquiera de las dos vías. Entonces, debemos de tenerlo en cuenta porque hoy en día cuando se nos aparece la palabra terrorismo, pues pensamos en una persona con, digamos, con ciertas características étnicas. Y eso ha sido una malformación del propio constructo acerca del terrorismo. Y esa malformación no es, en este caso, una coincidencia natural. Esta malformación ha sido inducida. Claro. Y me voy a referir más tarde a quién la ha inducido en este caso, y tenemos que hablar en este caso del elefante que está en la sala, y ese elefante se llama imperialismo, ese elefante se llama geopolítica, ¿no? Tenemos que hablar de geopolítica, y es ahí donde ya me sitúo en el dónde, ¿no? Es decir, para hablar en este caso de terrorismo, tenemos que ubicar el dónde. ¿Terrorismo en dónde? ¿Terrorismo en Occidente? ¿Terrorismo en Oriente?
porque hace mucho tiempo, ¿no? Cuando sucedieron los actos terroristas en París, bueno, la mayoría o muchas personas, ¿no? Utilizaba la banderita de los 3 colores, ¿no? Y los principios de la fraternidad, la libertad, todo el mundo se solidarizó con Francia. Vinieron más posteriormente, y cuando llegaron atentados a Medio Oriente, a Siria en específico, pasó en silencio, ¿no? Es decir, no hubo la misma capacidad de ser empáticos con estos países. Y esto también tiene un porqué, insisto, ahí vamos a hablar de temas, de contextos en donde vamos a especificar cuál es la razón que hay detrás, ¿no? Muchas veces en torno a cómo mediatizamos ciertas acciones de carácter terrorista, ¿no? Entonces, el cuál, el dónde y el cuándo, pues el cuándo tiene que ver con el momento en que sucede cierto acto, ¿no? En este caso, si hablamos de los actos de las Torres Gemelas, si hablamos sobre los actos contra la revista Charlie Hebdo, como lo mencionó la cápsula, vamos a hablar justamente del contexto histórico, de la coyuntura política que está emergiendo al momento en que se toma la decisión de ejercer terrorismo. No se oye. Hudson. Perdóname, el tema de las preguntas como metodología, el cuál, dónde y cuándo, me parecen un tema básico, un tema muy interesante. También me parece la parte de Trotsky y Robespierre, pues unos temas ahí de política de Estado, ¿no? Que sería un tema de, bueno, y esos estados, ese gobierno que de repente decide aterrorizar a su pueblo para que se implanten algunas medidas. Vamos, me queda claro con Robespierre, me queda claro con la Revolución Rusa y el estalinismo también, ¿no? Pues habrá que meter también ese concepto. Maquiavelo, que decía pues que el Estado a lo mejor tiene que ser el que tiene que reconquistar y utiliza el miedo. Y efectivamente el tema de esa visión étnica, yo creo que sí está muy clara, ¿eh? Sí me queda a mí muy claro que ahorita ya es un tema muy introducido en la mente de la gente. Ves un árabe y tienes que relacionarlo con terror. Es un grupo que no pertenece a nuestro grupo. Somos muy chauvinistas dentro de esa visión occidental, desautorizando y no aceptando a lo que serían esos grupos, ¿no? Bueno, Gustavo Hernández, si quieres, antes de Gustavo, nada más quisiera comentar rápidamente. Sonia Urbina dice: el miedo es la mejor arma para dominar al ser humano. Y también nos dice: el miedo y cierto terrorismo se usó desde la conquista de los españoles, y así fue como dominaron. No sé si en ese tema podríamos coincidir, o si hubiera comentarios. Pero bueno, a ver, Gustavo, si quieres, coméntanos acerca del tema del terrorismo desde tu punto de vista. Gracias, Héctor. Pues en principio, en función de los comentarios que han hecho los otros panelistas, desde luego hay una coincidencia con Héctor de la Torre cuando nos hablamos un poco del concepto, ¿no? El concepto del terrorismo, y esta parte que yo reflexionaba justo para esta sesión, en términos de, desafortunadamente, quienes sufren las consecuencias de estos procesos terroristas, pues es la sociedad civil, como lo decimos incluso en esta parte conceptual de asomarnos un poco, de abordar el tema del terrorismo, que dicho sea de paso, pues cuando uno se pone a revisar, vemos que hay muchísimas aristas por donde poder entrarle. Ya decía Héctor, ¿cuáles son estos? ¿Dónde ocurren estos? Etcétera. Me parece que hay una buena cantidad de aristas como para asomarnos un poquito al tema. Entonces, en esta parte a mí me parece, después de revisar, pues que sí, los terroristas, o sea, este tipo de instrumentos, pues observan que la sociedad civil es el punto vulnerable en el Estado, y entonces es al que hay que atacar, ¿no? Es como el punto objetivo que va a permitir hacer este tipo de manifestaciones para generar, lo que ya decíamos, el pánico con estos fines de carácter político, ¿no? Entonces ya creo que sí tenemos claro que tener este tipo de problemas en la sociedad, y desde luego que genera social, y de eso tenemos muchas historias, ¿no? Muchas historias en ese sentido.
Por otro lado, digo, a mí me gusta mucho el comentario de Armando y hago eco con el tema de, ¿y en dónde está ocurriendo en principio? O sea, esta parte espacial que para mí siempre es muy atractiva. Él mencionaba esta parte de este proceso geopolítico que hemos vivido en los últimos 50 años al menos, o la segunda mitad del siglo XX, y lo que llevamos ya del siglo XXI, ¿no? Que ya no es poco, o sea, pensamos que sigue siendo poco, pero pues ya llevamos 20 años, ¿no? Ya estamos a punto de liberarlo, estamos justo en el último mes del año. En ese sentido, sí encuentro una misma relación en este nuevo imperialismo mundial, ¿no? Que si revisamos un poquito sus antecedentes finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y cómo hay digamos, esta parte de la unión de los países líderes en aquel momento, particularmente los europeos, Gran Bretaña, Francia, y empiezan a tener esa participación, esa presencia en Medio Oriente, que desde luego lo que nos dice esta historia reciente es en dónde están los recursos naturales. Muchos de estos temas terroristas están, pero alineados, ¿no? Podemos encontrar una relación casi lineal entre estos fenómenos de conductas sociales que podemos no estar de acuerdo con ellas, pero muy vinculados con este proceso imperialista. Después la famosa triada, cómo se une la triada, que son ya Estados Unidos, Europa como todo un bloque y estos países, y los japoneses que ya forman parte de esta triada, que tienen como objetivo pues seguirse, como lo decía Lenin desde el 17, literalmente darse un festín, lo cito literalmente a Lenin, ¿no? En el reparto naturales que tiene el mundo, y estos recursos naturales son como la manzana de la discordia, y justo estos países hegemónicos históricamente siempre han querido tener esa presencia para tener ese dominio. Creo que esas causas que ahora discutiremos un poco más profundamente, lo asocio directamente con este nuevo orden del imperialismo, y el imperialismo sin duda lo tenemos que asociar a conductas terroristas, ¿no? Me parece que ese es como este nuevo terrorismo, no podríamos, o un terrorismo más contemporáneo, no podríamos entender esta orientación imperialista por parte de los países hegemónicos sobre los países periféricos, ¿no? En este sentido, que efectivamente tú decías hace unos minutos, prácticamente cualquier árabe lo podemos asociar con el terrorismo, ¿no? Y decir, el islamismo contra el catolicismo parece una lucha permanente, el oriente con el occidente, ¿no? Entonces, esta parte temporal y esta parte espacial están directamente vinculadas, y me parece que el imperialismo es quien funge como una, no sé, una bisagra que está dando pauta, desde luego, porque ya Armando nos provocaba hace ratito con, indaguemos un poquito las causas del terrorismo. Creo que no lo podemos justificar, pero escarbémosle un poquito a las causas. Por ahí con mi primera participación. Claro. Fíjate que aquí, bueno, tú ya nombraste también la fuerza que tiene el imperialismo, un tema vigente, ¿no? Siempre hablamos de imperialismo y como que la referencia siempre para algunas personas que lo conservan como idea, pues es el tema de los imperios de final del siglo XIX, ¿no? Las invasiones sobre Inglaterra o Francia sobre África. Eso era como que la visión. Al final esa es un poco la visión incompleta, ¿no? Yo te diría también otra cosa y me causa mucha tristeza. La tristeza que me causa es ver que nosotros hoy somos muy influenciados sobre la cultura norteamericana. Todas las series de televisión, todos los programas, todos los noticieros, todas las películas son norteamericanas, y ahora sucede que nosotros repudiamos a los árabes cuando nuestro origen cultural es árabe. Una parte importantísima de nuestra lengua, más del 60% es de origen árabe, parte de nuestra cultura es árabe. Me parece un tema tristísimo que nosotros tenemos, quienes aportamos también ideas sobre el repudio a los árabes, cuando debería ser un tema que honráramos, que reconociéramos como un tema valioso. Yo quisiera interrumpir ahorita para que viéramos un segundo reportaje muy breve sobre el tema del terrorismo, a ver si pudiéramos ver el segundo reportaje y poderlo presentar.
Los atentados con sarín líquido en los subterráneos de Tokio en 1995, los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, las explosiones en el transporte de Londres en 2005, son ejemplos de atentados de altísimo perfil que requirieron una planificación detallada y un esfuerzo coordinado y logístico que no suele ser lo común en el terrorismo. A diferencia de lo que suele creerse, las opciones de los grupos clandestinos para ejercer la violencia son muy limitadas, y en la enorme mayoría de los actos terroristas se emplean armas y tácticas poco sofisticadas que ponen en riesgo no solo la integridad física de las potenciales víctimas, sino también la de los atacantes. ¿Sabías que entre 1972 y 1973 la táctica terrorista más usada no fue la colocación de explosivos, sino el asesinato? Un tema muy polémico, muy interesante, muy impactante, ¿no? De repente ver cómo también, mira, o sea, yo lo contrasto con la primera parte. Hablamos de terroristas y dijimos de los árabes. Dijimos, bueno, de un poco de sus referencias históricas acerca de lo que sería el terrorismo, pero lo relacionamos con grupos alejados. Ahorita nos pregunta Emilio Vargas, nos dice, ¿los cárteles pueden ser considerados como terrorismo? ¿Dónde está el terrorismo hoy? ¿Quiénes son los que podríamos considerar terroristas, grupos terroristas o participantes del terrorismo? ¿Quiénes son los terroristas? Héctor de la Torre, ¿qué es lo que tú podrías decirnos acerca de esto? Está el mute, no escuchamos. Creo que ya se oye bien, ¿verdad? Decía que con esta pregunta podemos caer fácilmente en esto que alcanzaba a ver muy bien Armando y que reiteraba Gustavo, de que somos como de una sola visión, como monolítica, para solamente identificar lo musulmán o lo antioccidental como terrorismo. Caemos en eso por la fuerza de los medios. Tú citaste, si ustedes buscan en Netflix cuántas series hay de terrorismo, va a estar identificado con el Islam. Pero yo también en un principio decía que hay muchos tipos de terrorismos, hay una manera de catalogarlos, de clasificarlos. Si entramos en las páginas de internet, incluso hay una lista y te ponen los grupos, y vamos a ver que el 80% son de corte musulmán, pero hay que saber distinguir y hay que darnos cuenta que el terrorismo, o sea, sería un sinsentido reducir el Islam a terrorismo. Me viene a la mente ETA, me viene a la mente el Ejército Republicano Irlandés, me viene a la mente Sendero Luminoso, me viene a la mente en México, la Liga 23 de septiembre, en fin, el mismo cártel de Pablo Escobar hace atentados terroristas, pone una bomba, tumba un avión. Sin embargo, tenemos este esquema muy acartonado, hollywoodense, totalmente imperialista, sí, usando el término que ustedes han introducido, de los buenos contra los malos, ¿no? Si yo me remito a la definición de terrorismo, pues quizá el atentado terrorista más grande de la historia es Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque fue contra población civil, no fue contra un objetivo militar, fue contra una ciudad. Claro, me podrían decir, fue en un contexto de guerra, fue un atentado contra civiles y un atentado terrible. Claro, si yo busco en la historia, no va a estar clasificado como atentado terrorista. Pero yo quisiera poner en la escena un tema que es, ¿y después del atentado qué? Aquí me gustaría citar un libro que les recomiendo que lean, de Sergio González, que en paz descanse, que se llama Campo de Guerra, donde él analizaba el mundo después del 11 de septiembre. Todos los que hemos viajado en avión, los que hemos pasado por una aduana, por un detector eléctrico, magnético, pues sentimos una especie de terrorismo. Digo, obviamente no se compara con las víctimas sufrientes del terrorismo, pero quítate el cinturón, quítate la mochila, abre la computadora, quítate los zapatos, te escaneo, te reviso, no puedes llevar agua, no puedes llevar manzana, no puedes llevar esto.
Y eso se hizo mucho más intenso, mucho más crudo a raíz del atentado del 11 de septiembre que todos conocemos. Es decir, con el pretexto de que ahí afuera en el mundo hay un grupo que te quiere hacer daño, yo poder, yo gobierno, yo vigilante, yo policía, te voy a cuidar porque te pueden hacer daño. ¿Cómo te voy a cuidar? Restringiéndote, limitándote, controlándote, vigilándote, haciéndote terror, porque también es de terror pasar esa garita, esa aduana, eso lo que sea. Entonces, a veces con el pretexto del terror se genera terror. A veces con el pretexto de evitar el ataque terrorista, pues provocas otro tipo de terrorismo, quizás psicológico. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia y obviamente esto es mucho más intenso, mucho más duro a raíz del 11 de septiembre. Y haciendo la pregunta que nos hacía Emilio, yo creo que sí, los cárteles de drogas evidentemente son terroristas. Oye, ¿cómo colgar a una persona de un puente? ¿Qué estás queriendo? ¿Qué mensaje te estás queriendo dar? Pues causar terror, causar miedo, dejar cuerpos ahí abandonados con faltas de ortografía y un mensaje, pues es causar terror, es causar miedo. Lo que le sucedió a la familia Levarón es terrorismo. En fin, yo creo que hay que saber que el terrorismo no es una cuestión solo de un fanatismo religioso, como nos lo quiere presentar los medios de comunicación, que el terrorismo ha sido parte de toda la historia. Ahí mencionaban que la conquista española, incluso pues la forma en la que los aztecas usaban el poder era de terror, por eso las guerras floridas, por eso el control de los pueblos aledaños a la meseta de Anáhuac. Entonces, es parte de la historia, es injustificable, no hay forma de decir que está bien un ataque terrorista, pero yo quisiera que reflexionáramos más en lo que sucede después o en lo que provoca el ataque terrorista. Ok, por supuesto. Yo quisiera agregarte, yo creo que algunas ideas. Mira, por ejemplo, me llama la atención que tú nombraste algunos países y de repente empezaste a nombrar tanto un grupo de países que empiezan a poner orden de acuerdo a esa visión imperial. Pero por supuesto también me suena y me parecía caricaturesca la posición que conocimos en 2002, 2003, que fue nombrar un eje del mal por parte del presidente de Estados Unidos. Y ya meter ahí a los grupos, poniéndolos como si fueran, de verdad, el término creo que es desafortunado, porque parece hasta un poco caricaturesco, ¿no? Sí. Y por supuesto incluir a algunos países dentro de esa visión del eje del mal. Yo te diría también, dijiste Hiroshima y Nagasaki, bien podrían no ser un tema de terrorismo o bien podrían ser catalogados. Yo reforzaría la parte de verlo como sí un acto terrorista. Claro, es un acto contra civiles y es un acto con plena intención política. Claro. Era demostrarle al mundo quién tenía la bomba atómica y qué es quién iba a imponer orden en ese momento. Y nombraste otra cosa que también ahí yo me lo cuestiono. ¿Acaso no el terrorismo termina siendo, tú dices, es injustificable? ¿No termina siendo el único camino para ciertos grupos? Porque no me digas que los árabes tienen muchas alternativas, Siria o Irak tienen opciones para resolver sus temas, porque la verdad es que también, tuviste, la última fue esta misma semana, mataron a uno de los científicos nucleares de Irán y fue un acto notoriamente en el cual está metida la geopolítica. No sabemos si fueron los israelíes, porque eso dice el periódico, no sabemos si fueron Estados Unidos, pero altamente está metido un interés geopolítico de haber matado a ese señor de una manera terrible. Y bueno, pues al final eso me llama muchísimo la atención como mira, ¿dónde están los terroristas? Nombraste que los cárteles son terroristas, pero nombraste también la Liga 23 de septiembre, aquí tenemos a Joel Martínez, que nos dice, no, ellos no fueron terroristas. Yo coincidiría un poco con esa visión que no son terroristas. El acto desafortunado de Monterrey creo que no fue un acto de terror. Pero bueno, pues al final es cosa también de la misma discusión. Jesús Pineda, ¿consideran que existe otro tipo un avión militar?
Levin, maestro Armando, qué gusto verlo. Emilio Vargas, yo recuerdo un caso de la lata de Jumex en el aeropuerto de la Ciudad de México. Angie León, saludos a Armando Cuellar. Bueno, pues muchísimas gracias por sus mensajes. Por favor, mándenos sus comentarios, mándenos sus saludos, díganos de dónde nos están escribiendo también para poder mandarles un saludo. Y bueno, pues quisiera continuar. Armando Cuellar, ¿tú dónde ves el terrorismo? ¿Dónde están los grupos terroristas? Claro. Debemos tener, digamos, más o menos claro, ¿no? Que no es a veces sencillo tratar de meter todo el contenido de sucesos históricos en un solo concepto. Bueno, yo les platico que la ONU lo trató de hacer. Hace algunos años, algunos expertos de la ONU se pusieron de acuerdo bajo la queja de países de Medio Oriente que decían, oigan, ustedes nos están acusando constantemente de que estamos haciendo acciones terroristas. ¿Y qué es el terrorismo? ¿No? Y bueno, y en aquel entonces los expertos de la ONU acordaron en llevar una propuesta de definición de terrorismo que básicamente decía que iba a ser terrorismo cualquier acto destinado a causar muerte o lesiones a un civil o a un combatiente cuando el propósito de dicho acto fuera intimidar a una población o obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. ¿A qué voy con eso? Si ustedes se fijan en esa definición, se está dejando fuera todo el tema de un objetivo militar, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con militares o cuerpos armados, las acciones que se pueden dar en un contexto de preguerra o guerra no están consideradas como un acto terrorista. Lo que sí está considerado un acto terrorista en este caso es aquello que va dirigido como práctica a causar la muerte o lesión de civiles, ¿no? Entonces, eso como tal debe tener como premisa un fin político, ¿no? Esa definición lamentablemente no se terminó de pulir, no se terminó de acordar, de consensuar, pero sí me parece una buena ruta, sobre todo para responder la pregunta que hacía hace un rato un compañero del chat, ¿no? Es decir, si debemos considerar al narco como terrorista. Mi respuesta es no. No se puede considerar como terrorista. Y hay en este caso, hay en juego una serie de cosas políticas que tienen que ver con esto. Hace algunos meses, Trump, con información de la CIA, estuvo a punto de catalogar los actos como los ocurridos el año pasado como actos terroristas, a petición de la propia familia LeBaron. Y eso no ocurrió porque evidentemente se convertiría a la postre en un intervencionismo militar y político hacia el país, es decir, en una violación flagrante a su soberanía. Es decir, el concepto de terrorismo, si algo nos ha, digamos, si hemos podido aprender de lo que ha ocurrido en Medio Oriente, es que se utiliza también para poder hacer injerencia en países en donde yo tengo un cierto interés que generalmente no anuncio. El caso de Irán, ¿no? Bueno, incluso antes de Irán, el caso de Irak, ¿no? La guerra que se le hace a Irak en este caso, para poder derrocar a Saddam Hussein, recordemos, era que tenían armamento oculto que ponía en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese armamento nunca se encontró. Una vez que llegaron, derrocaron a Saddam Hussein y esto cayó. Entonces, debemos poner en perspectiva que también las potencias mundiales tienen intereses, y en este caso, digamos, si me lo preguntan en términos muy específicos, en términos legales no podría ser el narcotráfico terrorismo. ¿Qué sí es el narcotráfico? Son acciones violentas con tácticas terroristas. Y eso es un tanto diferente, porque en este caso el narco, que no tiene un objetivo político al menos definido, como sí lo tiene Al Qaeda o ISIS, el narco dice, yo hago estos actos porque quiero mercado y porque quiero derrotar al otro grupo, al cártel de enfrente. Entonces, esa situación le cuesta a Estados Unidos definirla o meterla dentro de la misma bolsa conceptual de la idea de terrorismo. Entonces, en resumen, terrorismo como tal es un instrumento conceptual, ¿no?
que se utiliza, y aquí es donde no debemos de perder de vista quién lo emplea, ¿no? Lo puede utilizar Estados Unidos para poder llegar a invadir un país, o lo puede utilizar lo mismo el propio gobierno para defender su seguridad interna, para defender su seguridad nacional. Y aquí entramos pues ese sí es un dilema clásico de la teoría política, que es, ¿qué es lo que quiere la población? ¿Seguridad o libertad? ¿Qué prefiere? ¿Prefiere más seguridad o prefiere más libertad? Bueno, señor, y en Europa lo tienen muy asimilado. Si usted quiere más seguridad, va a tener que sacrificar su libertad, ¿no? Eso es un principio de teoría política que, desde luego, hay avance con otros teóricos respecto a ese dilema, pero en esencia el principio parte o regresa a esa vieja discusión. Y pues bueno, el imperialismo como tal, entendiéndose que el imperialismo también es una estrategia internacional de control político, ¿no? Pues lo que busca justamente es, vamos a decir, hacerse del mayor número de aliados que en este caso le puedan asegurar su preexistencia o su existencia en un futuro, pues, en un futuro de largo plazo. Sí. Ahorita en el horizonte aparece China, ¿no? Un China que no es Medio Oriente, pero que es Oriente completo, ¿no? Y China e India como potencias económicas tienen ahorita un peso muy importante a nivel militar y a nivel económico. Tenemos que hablar de geopolítica. Y en geopolítica, el estudio, el análisis de la correlación de fuerzas juega mucho. Y si nosotros analizamos ahorita qué peso tiene China e India en lo económico y en lo militar, considerando al gran campeón, ¿no? Al mamado del barrio, que es Estados Unidos, ¿no? Pues sí. En 2024, muy probablemente, Estados Unidos pierda ese trono, pierda ese campeonato. Sí, entonces, sí. El macho alfa va a ser retado. Y entonces, esa alineación en geopolítica genera tensiones. Y pues hay ahí una lectura que pues podríamos dar si quieren ahorita al continuar. Sí, por supuesto. Híjole, yo creo, Armando, dices cosas bastante, vamos, complicadas. ¿Cómo puede ser violento, pero ocupar tácticas terroristas y no ser terrorista? Pero por supuesto que también lo que dices tú, ¿no? Es que estaríamos legitimando también ese intervencionismo. ¿A poco se vale entonces intervenir en países a partir de un discurso de que, es que son terroristas y pueden invadir? Pues yo creo que eso, vamos, lo que estás comentando, creo que es una idea bastante completa. Gustavo Hernández. La verdad es que me ha gustado mucho y coincido con... Sí, creo que ahora sí. Con esta parte que menciona Armando, ¿no? Y no nada más están ya sumándose a este tren imperialista, efectivamente, los lejanos ya de hoy. En Rusia ha manifestado sumarse a este bloque imperialista, ¿no? Incluso yo les decía, algo de lo que revisaba yo es cómo incluso hay autores, hay bibliografía literatura muy cercana, que nos dice cómo parece que todo esto, este acto terrorismo de Medio Oriente está como siendo una manifestación de la desaparición del socialismo, ¿no? Pareciera ya como entrar en un juego de ese tipo. O sea, el socialismo está prácticamente desapareciendo a finales del siglo pasado y entonces hay que recuperar alguna forma de ir en contra de este imperialismo en donde yo les decía, encuentro una relación muy directa entre este poder político, económico, ¿no? E incluso habría que recordar un poco todo este desarrollo científico y tecnológico de las grandes potencias, de manera indirecta ha beneficiado también a todos estos países periféricos, porque estas manifestaciones de terrorismo en el mundo, como decía Héctor, ¿en dónde está el terrorismo? Pues estas manifestaciones están prácticamente en todo el mundo y en todo el mundo occidental particularmente, ¿no? Están en Europa, están en Estados Unidos. Y decía, prácticamente todo este desarrollo de la ciencia y la tecnología, también los grupos ya identificados, Al-Qaeda, ISIS, pues han desarrollado o han hecho uso de ese desarrollo científico y tecnológico en el mundo.
y ahora pues cada vez son más inteligentes sus participaciones para generar el terrorismo, ¿no? En ese sentido, me parece que no solamente la ciencia está desarrollándose por y para los países en desarrollo, sino también el resto de los países se están valiendo sobre todo para poder tener estos ataques, como decíamos, cada vez en lugares más precisos, ¿no? En donde haya como un mayor impacto y una mayor manifestación, que yo sí encuentro que no podemos estar personalmente de acuerdo con esa manifestación de terrorismo, porque sí, no podemos quitarle el fanatismo, la intervención política, esta cuestión de la soberanía. Sin embargo, digo, yo tampoco puedo estar de acuerdo con este imperialismo que domina, que está agotando los recursos, que agota a las personas, ¿no? Tengo todo un listado de países en los que ha habido conflictos recientemente entre estos países periféricos y los países en desarrollo, y están algunos latinoamericanos como Perú, como Colombia, está desde luego Brasil, ¿no? En donde hay una influencia muy clara, muy fuerte por parte de estos países imperialistas, y en esos países como Colombia, pues no se diga, ahí tenemos las FARC. Entonces hay una serie de manifestaciones en donde yo sí creo que se asocian directamente con la participación del imperialismo en el mundo, ¿no? Me parece que esta suma ya de, como decía Armando, a la tríada famosa de los países europeos, emblemáticamente Gran Bretaña, Francia, Alemania, ha subido en los últimos 40 años, desde luego los Estados Unidos, y todos manejados por ellos, como decía el chipocludo del barrio, decía Armando, pues sí, claro, eso está clarísimo, ¿no? Y ahora se está sumando Rusia. Entonces a mí me preocupa mucho que estas manifestaciones se sigan dando con tanta frecuencia, tratando de responder esto de, ¿se está dando en dónde? Se está dando en todo el mundo, ¿no? La parte occidental me parece que es el objetivo de todos estos grupos ya perfectamente identificados, por lo que decía incluso Armando hace un momento en esta parte de la investigación de la ONU, bueno, pues todo lo que ya han creado, todo el Consejo Antiterrorismo, tratar de dar protección a los estados, tratar de dar como capacitación a los estados en la materia, etcétera, etcétera. Me parece que sí hay una preocupación mundial de estos países imperialistas, porque tampoco la tienen fácil, ¿no? Creo que es complicado. No se oye. El mundo cambió a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín. Exacto. Y se volvió un tema unipolar. Efectivamente, eso provocó tal vez también esta nueva condición, porque yo diría que aún cuando hablamos de un histórico de terrorismo, el terrorismo cambió también en los últimos 30 años. Sería uno de los grandes puntos que viene abordajes. El tema de nuestro programa de los dos muros. Yo quisiera, ya para ir terminando, que viéramos un reportaje también de 1 minuto, a ver si pudiéramos ver el reportaje que nos presenta historiadores. Les digo que vale la pena pues que veamos nuestros programas de historiadores para que pudieran ver estos videos. Adelante, por favor. Ningún país ha sufrido más atentados bioterroristas que Estados Unidos. En 1984, 751 personas contrajeron salmonelosis en The Dalles, Oregon, porque los Ragnishes, seguidores del gurú conocido como Osho, contaminaron los bares de ensaladas de varios restaurantes para incapacitar a los votantes y conseguir que sus impopulares candidatos ganaran las elecciones del condado. Aparte de los atentados con Anthrax en 2001, hubo otros ataques por correo. En 2013, la actriz Shannon Richardson, que participó como extra en la serie The Walking Dead, envió cartas con ricina a Barack Obama, al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y al activista Mark Glaze por favorecer el control de las armas de fuego. La correspondencia fue interceptada y Richardson fue sentenciada a 18 años de prisión. ¿Qué se llevan de estas ideas de terrorismo? ¿Qué es lo que se llevarían como visión de la idea de terrorismo? ¿Qué es lo que podrías concluir, Héctor? Bueno, yo concluiría que evidentemente lo que debemos condenar, lo que debemos no permitir son dos cosas. El terrorismo como tal, tú preguntabas que si era el único camino, si era la única alternativa. Yo no creo que matar sea una alternativa nunca, pero también lo que no debemos permitir en la medida de lo posible es lo que provoca el terrorismo, lo que provoca que haya ataques terroristas. Ustedes mencionaron el imperialismo, mencionaron los recursos naturales, mencionaron todo
geopolítica donde se están repartiendo, así como juego de Risk, que bueno, eso desde el siglo XIX se hace, ahora de nueva manera, con este gandaya del barrio, como decía muy bien Armando, pero creo que las dos, o sea, lo que provoca el terrorismo y lo que es el terrorismo, si queremos una mejor sociedad, si queremos realmente avanzar, porque pues ahora parece que presumimos de ser mejores en la historia, pero pues con ver las noticias, con ver los atentados terroristas, con ver lo que provoca, pues yo diría que somos trogloditas con iPhones, con computadoras, somos trogloditas que en vez del garrote, pues simplemente tenemos armas de destrucción masiva. Yo no veo ninguna justificación, no veo ninguna manera de decir que, bueno, esto no les queda de otra más que un ataque terrorista. Aunque es verdad que muchos siglos atrás un teólogo medieval por ahí en la Universidad de París llamado Tomás de Aquino se atrevió a decir que era incluso una obligación moral el tiranicidio, matar al tirano, ¿sí? Yo no creo que la sangre sea solución de nada. Nunca he visto que un ataque terrorista solucione nada. Entonces creo que hay que condenar la causa y el efecto. Y simplemente yo concluiría con eso. Si realmente queremos una mejor sociedad, tendríamos que tener las antenas bien puestas en lo que provoca el terrorismo y en lo que es el terrorismo. Correcto. Armando, una intervención de apenas 2 minutos, tenemos poquito para poder terminar. Pues esencialmente quiero recordar lo que en algún momento un politólogo norteamericano de nombre Samuel Huntington analizaría justamente en el terreno todavía de la Guerra Fría. Él veía que en esos años, de los años 60, 70, decía que la fuente fundamental de conflictos en el mundo posterior a la Guerra Fría no iba a tener raíces ideológicas o económicas. Estas raíces iban a ser más bien culturales y anunciaba el choque de dos civilizaciones, el choque de Occidente con el choque de Oriente, por cuestiones culturales. Y bueno, no se equivocaba el doctor Huntington en ese entonces. Y cuando uno revisa, por ejemplo, algunas expresiones culturales, ¿no? Como esta, ¿no? ¿Dónde creen que se ve el extremo ahí? ¿En una burka o en una tanga? Sí, claro. ¿Dónde está? Esto, por este tipo de cosas, por menos que eso, se hizo un atentado terrorista contra una revista, como lo mencionó la cápsula, por satirizar la creencia profunda de un pueblo. Cuando se tocan este tipo de fibras en cualquier pueblo, a cualquier etnia, esto generalmente es causante de violencia. Y cuando esto se desborda, pues obviamente legitimar o no la violencia, híjole, se vuelve bastante complicado, ¿no? Porque se vuelve el terreno de pensar, bueno, ¿y quién empezó todo? ¿Y cómo fue todo? Entonces, desde luego es siempre censurable que se utilicen este tipo de mecanismos y medios para poder obtener poder, pero la historia de la humanidad, lamentablemente, nos dice constantemente que esto va a volver a pasar. Claro. Por supuesto, sí, una idea interesante. Gustavo Hernández. Tengo una reflexión final nada más en función de lo que hemos estado dialogando en esta sesión. Pues yo pensaría que es muy importante como reconocer cuáles son las actuales causas que tiene el terrorismo, ubicarnos un poco en este momento, porque lo que viene me parece que en función de lo que incluso acaba de comentar Armando, pues seguramente será más complejo. Entonces, pues las causas pueden ser de carácter cultural, religioso, ¿no? Sin embargo, yo pensaría que habría que sumarle cuáles son los nuevos intereses políticos en el mundo,
los nuevos intereses económicos mundiales, en dónde están ubicados y cómo se está haciendo esta distribución de las riquezas en el mundo, que me parece que nos pueden ayudar mucho a entender estas causas y consecuencias del terrorismo. Y finalmente decir un poco ya en perspectiva de futuro, pensar que en este siglo XXI, el terrorismo que conocemos de manera internacional, pues valdría la pena mucho revisar cuáles son las consecuencias de esta modernidad en materia de terrorismo, en materia de esta modernidad en términos de globalización, de intercambio, de desarrollo, de libre mercado. Si todo esto pensar como en términos si los de arriba y los de abajo, el imperialismo y los del Medio Oriente están generando de manera simbiótica este tipo de conflictos y cómo vendrá este futuro inmediato, ¿no? Digamos, personalmente me preocupa porque encuentro como alambres ahí retorcidos que no veo fácilmente se puedan, digamos, destorcer y generar alineamiento, ¿no? Y te voy a decir, sin caer en simplificaciones, yo creo que ahí interviene mucho el tema del petróleo. El tema del petróleo sigue siendo un tema de muchísimo peso, pues por supuesto, participando dentro de toda esta geopolítica, estas cargas tan fuertes. Se nos terminó el tiempo, me da muchísima pena, se nos pasa rapidísimo. Yo les agradezco su participación, les agradezco sus puntos de vista, sus aportaciones. Muchísimas gracias, Héctor, Armando, gracias. Gustavo. Un gustazo, hombre. Mandan saludos, Levin, Jesús, Joel, Angie, Betty. Muchísimas gracias y pues nada, pues nos vemos la próxima semana en Triálogos para ver otro tema igual de polémico y de crítico en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, les mando un saludos, nos vemos, hasta luego.